Buenos días, hermanos. El día de hoy me tocó compartir de la enseñanza. Señor, te damos gracias por el día que nos has dado, por el privilegio que me das nuevamente de compartir tu palabra. Te pido, Señor, que el día de hoy hables por medio de mí, Señor, que seas tú, Señor, el que ponga las palabras correctas para la enseñanza. Que yo sé, Señor, que nos has dado la posibilidad de tener más acceso con personas en distintos lugares con con facilidad, Señor. Yo sé que la tecnología ha avanzado, Señor, y sé que en el caso de la iglesia, Señor, yo sé que ha sido con un propósito porque de esta manera podemos compartir más de tu palabra y podemos llevar esa palabra a quien lo necesita, en el momento que lo necesita. Gracias, Señor, porque por medio de un simple audio, un simple video, podemos compartir de tu palabra y podemos llenar a esas personas que están vacías de corazón. Te pido que cada una de las personas que escuche esta enseñanza, Señor, pueda ser llenada de ti, Señor, pueda ser transformada, Señor, y pueda ser renovada, Señor, pueda buscarte, Señor, y pueda acercarse más a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Buenos días, hermanos. El día de hoy mi enseñanza se llama ¿Por qué es importante la comunión con Dios? Y hay ciertos puntos que son importantes que vamos a tocar. Que el primer punto que yo quiero tocar en esa enseñanza es Dios quiere darnos a conocer todas las cosas. Sabemos que cuando llegamos a los pies de Cristo empezamos a experimentar cosas nuevas, empezamos a ver cosas que pues no estaba en nuestra vida cotidiana. Y que simplemente solo sabíamos que existía, no sé, una Biblia, sabíamos que existía alguien que enseñaba, sabíamos que existía la oración, pero realmente no le dábamos el peso correcto. Y no es porque seamos malas personas o que éramos malas personas y no queríamos, sino porque simplemente pues éramos ignorantes y no sabíamos realmente lo que significaba todo lo que envolvía el caminar en Cristo, el tener una comunión con Dios. Porque yo sé que si en estos momentos este, no sé, te trasladas hacia ese momento en donde tú eras una nueva criatura, una alma nueva en Cristo, y te llegaran a preguntar, ¿qué entiendes por comunión con Dios? O ¿qué entiendes por oración? O ese tipo de cosas, son palabras que no estaban en nuestra vida cotidiana. Y tal vez depende de las personas, o sea, depende de cada uno de ustedes. Yo me pongo como ejemplo. Yo cuando llegué a los pies de Cristo, yo tenía, si no mal recuerdo, 10 o 11 años. Y si yo me pongo a pensar, si una persona se me hubiera acercado y me hubiera dicho, oye Lorena, ¿para ti qué es la fe? ¿Para ti qué es la oración? ¿Para ti qué es la comunión con Dios? No, pues yo me hubiera quedado callada, porque pues realmente yo no tenía em, un significado correcto, podría ser, o que yo tuviera la seguridad de decir. E incluso yo me acuerdo que cuando estaba apenas empezando en el servicio a Dios, o más bien congregándome, yo no sabía cómo leer una Biblia. Y con el paso del tiempo tuve que aprender, hubo personas que me apoyaron y que estuvieron en mi crecimiento, ¿no? Pero ¿qué voy con esto? A que, pues obviamente cuando llegamos como nuevitos, pues no sabemos o no dimensionamos el peso que tiene lo que es orar, lo que es convivir con Dios, lo que es llenarse de la palabra. Pero ahora, ¿cómo lo vemos ahorita? ¿Lo vemos aún con esos ojos de esas almas nuevas que éramos? ¿O ahora sí le damos ese peso que conlleva que conlleva y que enreda todo lo que es el camino en Dios, ¿no?
el discipulado con Dios. Y como les decía, el primer punto es que Dios quiere que conozcamos todas las cosas. ¿Qué se refiere con esto? Que, que Dios quiere que conozcamos lo que nos va a dar, o sea, lo que pasó, lo que, no, lo que pasó en el mundo, lo que Él hizo, testimonios y también lo que nos va a dar a nosotros. Pero ¿cómo necesitamos eso? Pues con una constante comunicación. Comunión es esa constante comunicación con Dios, esa constante este, relación con Cristo. En Salmos 25:14 nos dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿A quiénes hará conocer su pacto? A aquellos que tienen esa comunión con Él, a aquellos que le temen. ¿Por qué? Porque es ilógico, creo que es, si nos ponemos a pensar, es ilógico que una persona le dé ese pacto a alguien que no conoce. O sea, es un ejemplo. Una persona que habla mucho con, no sé, con su mejor amigo, su mejor amiga, o con sus mamás, su papá, sus hermanos, tienen una grata relación, pues obviamente hay confianza. Y entonces de nosotros va a salir como de, ah, bueno, yo te tengo confianza, te voy a contar cómo me siento triste, me siento agobiado, porque hay esa confianza, hay esa constante relación entre una persona y otra. Y es lo mismo con Dios. La comunión íntima viene de leer la palabra, viene de orar. Y respecto a eso es como dice en el versículo, a ellos les hará conocer su pacto. Cuando uno lee la Biblia, no solamente estás leyendo historias, o sea, sí son historias y lo que quieras, pero también son testimonios en donde se ve reflejado las situaciones por las que podemos llegar a pasar, aunque no sea en la misma época. Al final es lo mismo que podemos llegar a pasar. Y si nosotros leemos constantemente la palabra, pues ya sabemos, ¿no? Ya conocemos más de que, ah, bueno, esto me puede pasar, tengo que tener cuidado. Ah, es que aquí dice que si necesito fe, se la tengo que pedir a Dios. Ah, ojo, o sea, ya es con otra mentalidad. Pero si tú no supieras ese versículo de la fe, entonces tendrías esa duda, ¿cómo puedo fortalecer mi fe? O si tú no ves todas esas bendiciones que Dios te dio, ¿cómo vas a saberlas? E incluso esa intimidad con Dios también viene con lo personal de nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos quiere para nosotros, quiere en nuestra vida? ¿Para qué Dios nos trajo a la tierra? ¿Con qué propósito? Porque cada uno de nosotros tiene un propósito diferente con Dios. Pero ¿cómo podemos conocerlo? Pues con esa constante relación con Él. Porque al final es el único que nos va a guiar. Él es el único que nos va a sostener. Y es lo que necesitamos al final para poder permanecer en su camino. En 1 Corintios 2, 9 al 10 nos dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene lo mismo para cada uno de nosotros. A veces pensamos que no sé, si alguien le es pastor, también pensamos que nosotros vamos a ser pastores, pero no realmente. Las bendiciones son iguales para cada uno de nosotros, pero el propósito, el llamado es diferente. Tal vez en este momento, no sé, nos sintamos sin dirección en decisiones importantes en nuestra vida y necesitamos como un consejo o que alguien nos dé el plan de nuestra vida. No viene de una persona inconversa, no viene de un familiar, no viene de alguien cercano a ti. Esa respuesta, ese plan de vida, esa dirección, viene de Dios.
viene del propósito que Dios tiene con nosotros, viene del saber la voluntad que Dios tiene en nosotros y cómo lo podemos obtener buscándolo, preguntándole, consultando, consultando esas decisiones que podemos tomar. Y obviamente no es como que vayas y digas, ok, le voy a preguntar a Dios, lo voy a consultar. No es como que digas, para preguntarle y consultarlo, tienes que ir a tal dirección, tienes que subir a tal piso y ahí vas a encontrar a Dios. Pues no, todos sabemos que no es así, sino que para consultarlo y para buscarlo no es llamar a un número, es orar, es meterte en un espacio en paz, silencioso y poder orar. Y orar no solamente es hablar y hablar, sino realmente sentir lo que estás diciendo y también mantener el silencio cuando necesitamos escuchar la voz de Dios, la respuesta que viene de Él. Pero ¿cómo sabemos cuál es nuestro plan en la vida o qué es lo que tenemos que hacer o cómo podemos crecer? Viene de la palabra de Dios y viene la respuesta de Dios, de nadie más. Y obviamente hay personas que nos apoyan en ese crecimiento y es válido, pero al final hay veces que el ser humano, cuando una persona fuera de él mismo, le dice, ah, es que estás mal en esto, o ah, es que tienes que hacer esto, hay veces que uno no lo cree al 100. ¿Por qué? Porque necesitamos, a ver, quiero verlo, ¿no? Y es normal, somos seres humanos y hay veces que por el miedo a los cambios, el miedo a cosas nuevas, queremos pruebas que validen, ¿no? Sin embargo, en este caso, las pruebas vienen de la palabra de Dios, las pruebas vienen de uno mismo, de la oración, porque por medio de que uno ora, de que uno lee la palabra, empiezas a experimentar ciertas situaciones en tu vida que empiezas a enlazar con lo que no sé. Ah, bueno, yo veo que esto le pasó a tal personaje, ¿no? O sea, no así a tal cual, pero pues más o menos, ¿no? O me siento como tal personaje, o cosas así, pero es porque tú ya lo estás viendo. Porque mientras uno no lo vea, no lo experimente, es difícil creerle a otra persona que te diga, oye, estás mal en esto. Hasta que tú te analizas y dices, ah, ok, creo que la estoy regando en esta parte, ¿no? El segundo punto es a través de la comunión, sabemos la doctrina de Dios, que es lo que les comentaba. Mientras uno no lea la palabra, no vas a tener esa certeza de que, ok, hay versículos que te hablan de la fe, hay versículos que te hablan de la sanidad, de la santidad, hay versículos que te hablan de la salud espiritual, hay versículos que te ayudan a crecer espiritualmente, que te ayudan a fortalecer tu fe, a, hay versículos que te dan bendición, hay versículos en donde Dios te dice, pon tus cargas en mí. ¿Por qué? Porque uno ya lo está leyendo. Y entonces ahí es cuando entra ese punto. Con la comunión sabemos la doctrina de Dios, sabemos lo que es, lo que implica las cosas de Dios. Porque es como les decía, si uno no los cuenta, es difícil, ¿no? Es difícil, ah, bueno, creerle, es como de, ah, Dios te dice que te ama, ah, ok, sí, pero ¿en dónde dónde me enseñas que sí me dice que me ama? Ah, bueno, aquí está el manual de vida que se llama la Biblia y ahí dice que Dios te ama. Ese es de otra manera. Ahí es cuando dices, ah, ok, ya sé que la Biblia existe desde hace millones de años y me estás enseñando que ahí dice que Dios me ama, entonces, ok, te creo. Pero ¿por qué? Porque buscas esa comunión cuando empiezas a leer la palabra. En el tercer punto nos dice, fuimos llamados a la comunión con Cristo. En primera de Corintios 1:9 nos dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ay, perdón. La comunión, como les decía, es una interacción
personal, en este caso con Dios, el Espíritu Santo y Jesús, que pues al final sabemos que son los que Jesús es el que intercede por nosotros, Dios es el que nos escucha y el Espíritu Santo es el que nos acompaña en todo tiempo para direccionarnos, ¿no? Pero para interactuar con Dios es necesario tener una relación, es necesario saber que fuimos llamados a tener esa intimidad, que no solamente es para unas personas, que no solamente se queda en aquellos que me están enseñando, sino sabemos que con la muerte de Jesús, que quien dio su vida por nosotros, gracias a ese sacrificio que Jesús hizo por su misma vida, sabemos que el Espíritu Santo puede estar con cualquiera uno de nosotros y que tan fácil es que en estos momentos te puedas conectar con Dios por medio de una oración. Y ya no es necesario que otra persona interceda por lo que tú estás necesitando o pecando o haciendo, sino ya tenemos esa intimidad. Y ahí en el versículo nos dice, por el cual fuisteis llamados a la comunión. Fuiste llamado a esa intimidad con Jesús, a esa relación con Jesús. Sin embargo, es importante que uno sepa que no solo uno puede orar, sino todos podemos orar, todos tenemos esa libertad de orar, de esa libertad de tener esa comunión, porque fuimos llamados a eso, a esa comunión con Dios, porque incluso Dios o se nos ha dicho en la Biblia que mientras uno no tenga comunión, es muy fácil que el enemigo te venga a atacar. Y hay muchos personajes en la Biblia que nos describen eso. Por ejemplo, Sansón. Sansón es una de las historias o personajes que tuvo un gran error, que fue decir su secreto, ¿no? Respecto a la fuerza de que venía de su cabello, que al final era un don que Dios le había dado. Sin embargo, Dios le dijo que directamente que no tenía que decir su secreto. Sin embargo, pues se lo dice. Pero yo la verdad, yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que tuvo que pasar Sansón para dejarse influenciar por Dalila, en este caso la mujer que le sacó la verdad, que dejarse influenciar por ella a tal nivel de que él dijera lo que Dios le había dicho que no dijera? Y yo me imagino, si él lo llegó a hacer, significa entonces que había algo que en su comunión con Dios no estaba bien. Porque si uno está en constante comunión con Dios, es difícil que alguien venga y te tire de lo que tú crees, de donde estás, de la meta en donde estás corriendo. Pero si no estás cimentado bien, es fácil que alguien venga y te mueva y te diga, ok, esto no sirve, vente para acá. O regresa a lo que tú eras, ¿no? Y sí me pongo a pensar, entonces, en qué posición espiritual estaba Sansón, a tal grado que Dalila fue su debilidad en cierto tiempo, porque no solo fue la primera, fueron en varias veces que él estuvo luche y luche y luche con que no, y le mentía, ¿no? Le decía, mi fuerza viene de tal, y no era, y mi fuerza viene de otra tal, y tampoco era. Entonces era una lucha, y yo veo ese personaje como nuestra vida, no porque tengamos una fuerza como Sansón, sino ese es solo yo lo veo como una metáfora en mi vida. Ok, yo soy Sansón. Y Dalila es ese veneno pecaminoso que constantemente viene a mi vida, porque todos experimentamos esos momentos, sí, del mundo, esas pruebas. Y Dalila es esa prueba. Pero Dalila se mete y se mete como un veneno silencioso hasta que logra su objetivo, ¿no? Que en este caso fue con lo de Sansón. Pero yo lo veo
Sansón al principio entonces estaba con una buena comunión, porque no lo decía. Sin embargo, hubo momentos en donde ya lo dijo. Entonces, no seamos, ¿no? Como Sansón y tengamos esa comunión bien, cimentada en nuestros corazones, porque al final eso es lo que nos hace caer. Y pues sabemos que el enemigo lo que quiere es alejarnos, que él ya no, que él pone los ojos en las personas que están sirviendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos, como personas que siguen el camino de Jesús, para no dejar que situaciones en nuestra vida nos tambaleen y nos hagan caer? Pues es la arma que nosotros tenemos, esa arma escondida, ese poder, por así decirlo, que nosotros tenemos para que alguien no venga o situaciones no vengan y nos tambaleen, es la palabra y la oración. Y muchos pueden decir, ok, yo pensé que me ibas a dar una espada con muchos poderes y con eso iba. No, porque realmente no necesitas algo físico. Cuando uno cree realmente, la oración es muy poderosa. Y tú puedes decir, ¿cómo va a ser poderosa si solamente estoy hablando con Dios? Sí, pero si lo crees, es poderosa. ¿Por qué? Porque estás hablando con Dios, porque le estás pidiendo a Dios. No es cualquier persona, no es el que está al lado, está tu enfrente. Es alguien que sabemos que nos sacó de las tinieblas, que nos bendice diariamente, ¿no? Pero es eso. Primero, Dios quiere que sepamos para dónde vamos. Pero ¿cómo nos va a hacer saber todo ese pacto que tiene con nosotros? Con comunión. Y tenemos que entender que somos llamados personalmente para la comunión. No por mi mamá, porque mi mamá ora, porque mi mamá pide por mí, yo ya soy salva y yo ya tengo una buena comunión con Dios. No, la comunión es personal, igual que la salvación. Cada uno sabe qué comunión tiene con Dios, porque lo que se habla en oración solo está entre, entre Dios, Jesús, el Espíritu Santo y tú, nadie más, y nadie más tiene que saberlo. Por eso es esa comunión estrecha con Dios, esa búsqueda de sentir más su presencia, esa búsqueda de llenarse y no solamente estar en su servicio porque bueno, ya estoy. No, conlleva mucho esa parte espiritual, porque si nosotros tenemos esa relación estrecha con Dios, entonces podemos decir que somos espiritualmente fuertes, porque sabemos que todo lo de los pecados, las batallas, las luchas que tenemos con el enemigo son espirituales. Que ya se ejecuten después es otra cosa, pero siempre empiezan en lo espiritual, en nuestra mente. Siempre empiezan los pensamientos negativos. Pero cuando uno está cimentado en una comunión con Dios, entonces tienes una espiritualidad fuerte. Entonces eres espiritualmente fuerte. Y con esa comunión nos llama a esa sana doctrina, sano camino, que es el correcto. Porque tampoco podemos irnos a lo que nos digan. No siempre debería de ser así. En primera de Juan 1:3 nos dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Buscamos esa comunión
Y no solo, y aquí lo aclara, no solo lo busca con un hijo o con unas personas, lo busca con todos, para que tengáis comunión como nosotros, o sea, con nosotros o con muchos. O sea, no solamente puede tener uno una comunión con Dios, sino todos, a través de qué, de su doctrina, de su camino. Es como un paquete, la comunión es como un paquete, conlleva la oración, conlleva la fe, conlleva la lectura de la palabra, pero también conlleva el servicio a Él. Eso es una comunión. Si falta la oración, entonces empiezas a decaer en el servicio y empiezas a decaer en la fe y ya no queda nada. Cuando empiezas a decaer en la fe, se termina la oración porque ya no crees y se termina tu servicio porque ya no crees. Y cuando se termina el servicio, sí puedes estar muy cimentado en oración y fe, pero entonces sería ilógico, ¿no? Porque si tienes fe es porque entonces le vas a servir, pero si no le sirves es porque entonces hay algo que te impide el no creer al 100. O sea, es de un todo, conlleva un todo en la comunión con Dios. Y bueno, esta es mi enseñanza del día de hoy, que es esa comunión, buscar esa comunión con Dios y no dejarla a un lado. Creo que todos hemos experimentado cosas sobrenaturales en nuestra vida, espiritualmente, este, y sabemos que si no hay oración en nuestra vida es muy difícil avanzar, ¿no? Si no hay fe es muy difícil seguir. Y y hay veces que pensamos que estamos bien, pero no realmente porque estamos decayendo en la comunión con Dios y es muy difícil ver cuando o sí, ver cuando uno está vacío por dentro, porque puedes estar al 100 con su servicio, pero estás vacío y ese vacío viene de esa presencia que necesitas de Dios. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos has dado, gracias porque en medio de nuestros errores siempre nos bendices, nos fortaleces y nunca te alejas de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en medio de nuestros errores tú nos sigues poniendo en nuestra mente ese valor que tenemos, ese, esa importancia que es de nuestra vida, de nuestros talentos. Sin embargo, sabemos que todo eso lo adquirimos por ti y sabemos que a cada uno de nosotros tienes diferentes llamados. Sin embargo, tú lo que buscas es que realmente nos conectemos contigo, realmente dejemos entrar tu presencia en nosotros, que experimentemos cosas sobrenaturales, que seamos espiritualmente fuertes, Señor. Hoy te pido por aquellas personas que iniciaron su crecimiento espiritual en el Ministerio Casesa. Te pido por cada una de esas personas que se convirtieron, que hoy ya no están. Yo sé, Señor, que tú los tienes en otra congregación tal vez, o tal vez ya no se congregan, o tal vez siguen buscando de tu palabra, o tal vez están en esa lucha constante de saber, de ver si creen o no creen. Te pido que el día de hoy a cada una de esas personas tú los puedas ayudar, tú puedas bendecirlos y tú puedas guiarlos en ese camino que tú deseas, Señor. Porque al final uno regresa en donde fue nacido de nuevo, Señor. Y yo sé, Señor, que tú traerás a aquellas personas que, que en algún momento se tuvieron que ir del ministerio. Pero yo sé, Señor, que
tus tiempos son perfectos y sé que en cada situación que pasa hay un propósito ahí y hay una meta que tú quieres alcanzar con cada una de esas personas, Señor. Úngenos, Señor. Disci- Haznos discípulos tuyos, Señor. Y disciplínanos si es que lo que necesitamos, Señor. Por todo esto te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.